Era una noche fría, y el viento soplaba con fuerza por las calles vacías de la ciudad. Dentro de una pequeña y destartalada habitación, una joven madre se encontraba sentada en una silla desvencijada, mirando al vacío, perdida en sus pensamientos. Su cuerpo estaba exhausto, y no solo por el reciente parto. El cansancio emocional, el miedo y la desesperación pesaban sobre ella más que cualquier agotamiento físico. Acababa de dar a luz hacía pocos días, pero en lugar de la felicidad y el amor que muchos describen sentir, su corazón estaba lleno de miedo, y su mente, nublada por la incertidumbre. El padre del bebé, un hombre que había prometido amor y estabilidad, se había esfumado de su vida en cuanto supo de su embarazo. Había dejado claro que no asumiría ninguna responsabilidad, negándose incluso a reconocer al niño como suyo. La joven madre se encontraba completamente sola, con una criatura recién nacida en sus brazos y sin idea de cómo podría cuidarlo. Se miraba al espejo de la pequeña habitación que había alquilado, apenas podía reconocerse. Su rostro, tan joven y lleno de vida hacía unos meses, ahora parecía marcado por el estrés y las lágrimas, una sombra de lo que una vez fue. Cada día, desde que nació su hijo, había sentido el peso aplastante de sus responsabilidades como madre soltera. Se preguntaba cómo podría sobrevivir. El llanto constante del bebé llenaba la habitación, y cada vez que lo escuchaba, en lugar de consolarlo, sentía que su corazón se encogía un poco más. Lo amaba, pero el miedo era más fuerte que cualquier otro sentimiento. Imaginaba un futuro oscuro, un camino lleno de sufrimiento tanto para ella como para su hijo. Se veía luchando por encontrar trabajo, intentando mantener a su hijo con lo poco que ganaba, mientras él crecía sin las oportunidades que merecía, condenado a una vida de pobreza, falta de educación y abandono. Por las noches, cuando el bebé finalmente se quedaba dormido, ella se sentaba sola en la oscuridad y se sumergía en sus pensamientos. A menudo, cerraba los ojos e intentaba imaginar un futuro diferente, pero siempre volvía a la misma realidad: no estaba preparada para ser madre. No podía darle lo que él necesitaba. No tenía el apoyo de nadie, ni recursos, ni estabilidad. Cada vez que miraba a su bebé, aunque lo amaba, sentía que él sería más feliz sin ella. No podía soportar la idea de verlo crecer en esas condiciones, sin un padre, sin una madre capaz de proporcionarle una vida digna. Así, una noche, cuando el silencio llenaba el aire y su mente estaba consumida por la desesperación, tomó una decisión. Se puso una bufanda para cubrir su rostro, escondiendo las lágrimas que no paraban de caer. Tomó a su bebé, envolviéndolo con cuidado en una manta delgada, la única que tenía, y salió de la pequeña habitación, cerrando la puerta detrás de ella como si estuviera cerrando una etapa de su vida. Caminó por las calles desiertas, con pasos rápidos y nerviosos, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Cada paso que daba, sentía que su mente se partía en dos. Una parte de ella le gritaba que no lo hiciera, que volviera, que lo cuidara como solo una madre podría, pero la otra parte, la que estaba dominada por el miedo y la incertidumbre, le decía que esto era lo mejor para él. Llegó a un callejón oscuro y solitario. Se detuvo un momento, mirando a su alrededor, con el bebé en sus brazos, que dormía plácidamente, ajeno a lo que estaba sucediendo. ¿Crees que la vida es justa? Dale compartir y comenta. Y se arrodilló junto a él. Su corazón se rompía con cada segundo que pasaba, pero estaba convencida de que no tenía otra opción. Acarició su pequeña cabeza una última vez, susurrándole palabras de amor que apenas podían salir de su boca entre los sollozos. Luego, se levantó rápidamente, y sin mirar atrás, comenzó a correr. Corrió lo más rápido que pudo, alejándose del callejón, alejándose de su hijo, y con cada paso, sintió que dejaba una parte de su alma atrás. Mientras corría, su mente trataba de consolarla. Se repetía una y otra vez que alguien mejor que ella encontraría al bebé. Que él tendría una vida mejor, con personas que pudieran darle lo que ella nunca podría. Imaginaba a una pareja amorosa, con una casa cálida y segura, que lo acogería y le daría todo lo que necesitaba. Veía a su hijo crecer feliz, rodeado de amor, educación y oportunidades. En su mente, esa familia que lo encontraría sería lo que ella nunca pudo ser: fuerte, estable, capaz de darle todo el cariño que ella, en su dolor y desesperación, sentía que no podía proporcionarle.
Esa imagen la consolaba temporalmente, pero no podía borrar el peso de su decisión. Horas después, en esa misma calle oscura y fría, una patrulla de la policía circulaba lentamente. Los oficiales estaban acostumbrados a ver de todo en su trabajo, pero aquella noche, algo diferente iba a ocurrir. Mientras caminaban en su ronda habitual, uno de los policías escuchó un llanto suave. Se detuvo, extrañado, y alumbró con su linterna hacia el fondo del callejón. Lo que vio lo dejó sin aliento: un bebé, apenas cubierto por una manta, abandonado en medio de la nada. Los oficiales se miraron con incredulidad, sin poder entender cómo alguien podría haber dejado a una criatura tan indefensa allí. Rápidamente, uno de ellos se quitó su chaqueta y envolvió al bebé con cuidado, mientras el otro llamaba por radio para solicitar ayuda médica de inmediato. La noticia del hallazgo del bebé no tardó en llegar a los medios y, por supuesto, a las agencias de adopción. En otra parte de la ciudad, una pareja, casada desde hacía muchos años, escuchó la noticia con el corazón latiéndoles con fuerza. Llevaban años tratando de tener un hijo, pero las circunstancias nunca habían estado de su lado. Después de varios intentos fallidos y tratamientos médicos, habían llegado a la dolorosa conclusión de que nunca podrían ser padres biológicos. Sin embargo, la posibilidad de adoptar siempre había estado en sus corazones, y ahora, con esta noticia, vieron una luz de esperanza. El bebé encontrado en el callejón parecía ser la respuesta a sus plegarias. La pareja, después de hacer todos los trámites necesarios, pudo finalmente adoptar al niño. Al entrar a la sala de adopciones y ver por primera vez al pequeño, su emoción era indescriptible. Lo miraban como si fuera un milagro, un regalo que la vida les había dado cuando ya casi habían perdido la esperanza. Al llevarlo a casa, llenaron su hogar de amor y alegría. ¿Qué harías tú? Comparte tu opinión y ayuda a esas mujeres que están solas. Y ahora estaba llena de risas, juegos y calor humano. El bebé había encontrado una nueva familia, una que lo amaba profundamente y le ofrecía todo lo que la joven madre, en su desesperación, había soñado para él. Los días pasaban lentamente para la joven madre que había tomado la decisión más desgarradora de su vida. Después de dejar a su bebé en el callejón, lo que al principio pareció un acto de desesperación con la esperanza de darle una oportunidad mejor, pronto se convirtió en una pesadilla de remordimientos que no la dejaban descansar. Al principio, intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, que su hijo estaría mejor sin ella, pero esa ilusión se desmoronaba cada vez que cerraba los ojos. Las imágenes de su bebé, pequeño y vulnerable, envuelto en una manta delgada en el frío de la noche, comenzaban a perseguirla. Se despertaba sudando, agitada, como si el llanto que había escuchado aquella noche aún resonara en su cabeza. Salía a caminar, deambulaba por las calles donde lo había dejado, buscando algún rastro, alguna señal de que el niño seguía allí, pero ya era demasiado tarde. La policía lo había encontrado y su vida había seguido adelante sin ella. En su desesperación, acudió a los lugares equivocados, buscando respuestas, buscando alivio para el dolor que sentía. No podía contarle a nadie lo que había hecho, porque el miedo y la vergüenza la paralizaban, pero el peso de su decisión era una carga que no podía soportar sola. Los pensamientos que al principio eran susurros en su mente se convirtieron en gritos, recordándole una y otra vez que había cometido el peor error de su vida. La soledad se hizo insoportable. Su vida se convirtió en una espiral de angustia, remordimiento y desesperación. Con cada día que pasaba, se alejaba más de la realidad, sumergida en una pesadilla interminable. En sus momentos más oscuros, se imaginaba cómo habría sido la vida si hubiera mantenido a su bebé, si hubiera encontrado otra manera. Pero ya no había vuelta atrás. El niño estaba ahora con una nueva familia, una familia que lo amaba, mientras ella se encontraba atrapada en su propio infierno emocional, sin la fuerza ni la capacidad de salir. Con el tiempo, la salud mental de la joven madre comenzó a deteriorarse de manera más grave. Lo que antes eran simples episodios de llanto incontrolable y noches de insomnio, se transformaron en verdaderas crisis de ansiedad. Pasaba de la ira al desespero, gritaba en silencio, deseando retroceder en el tiempo. Sus pensamientos se fragmentaban y a veces perdía la noción del presente. Tenía episodios en los que pensaba que su hijo aún estaba con ella, imaginaba que lo oía llorar desde la cuna vacía de su pequeña habitación y se levantaba sobresaltada, solo para darse cuenta de que todo había cambiado para siempre.
A medida que estos episodios se volvieron más frecuentes, la situación empeoró. Su mente, incapaz de soportar tanto dolor, comenzó a ceder, dejándola en un estado de confusión y delirio. Los momentos de lucidez eran pocos y dolorosos. En esos breves instantes, era plenamente consciente de la realidad, había perdido a su hijo, y también estaba perdiendo la cordura. No sabía cómo continuar, cómo seguir adelante sin él. Las decisiones que había tomado, aunque en su momento le parecieron necesarias, ahora la condenaban a una vida vacía. En su desesperación, fue ingresada en una clínica psiquiátrica, donde el personal médico intentaba ayudarla, pero su mente ya estaba tan dañada que los tratamientos parecían insuficientes. Estaba sola, desamparada, sin familia ni amigos que pudieran apoyarla, y sin el hijo que alguna vez pensó que estaría mejor sin ella. Mientras tanto, la vida del bebé que había dejado en el callejón seguía su curso. Adoptado por una pareja amorosa que había esperado durante años la oportunidad de ser padres, el niño creció rodeado de cariño y atención. Sus padres adoptivos, que nunca habían perdido la esperanza de formar una familia, encontraron en él la alegría que tanto habían anhelado. Lo cuidaban con esmero, llenando su hogar de risas y juegos. El niño creció sano y feliz, sin recordar jamás los oscuros comienzos de su vida. ¿Qué harías tú? Comparte tu opinión y ayuda a esas mujeres que están solas. A él, sus padres adoptivos eran todo lo que conocía, y ellos, en sus corazones, lo consideraban su hijo en todo el sentido de la palabra. A medida que el bebé crecía, su nueva familia lo apoyaba en todo momento. Lo llevaron a la escuela, lo vieron jugar, reír, aprender a hablar y a caminar, orgullosos de cada pequeño logro. El niño no sabía, ni sabría por mucho tiempo, sobre el acto de desesperación que lo había llevado a su nueva vida. Para él, su mundo estaba lleno de amor y seguridad. En su hogar, cada día era una celebración de la vida, un recordatorio de lo bendecidos que se sentían al tenerse unos a otros. La pareja que lo adoptó finalmente experimentó la felicidad que durante tanto tiempo había sido inalcanzable. Lo que para la madre biológica se había convertido en un infierno emocional, para esta familia era un milagro que había llegado cuando más lo necesitaban. El niño, sin saberlo, se había convertido en el centro de sus vidas, la razón de su felicidad y la prueba de que, a veces, las tragedias pueden dar lugar a nuevos comienzos. El bebé, mientras tanto, crecía feliz con su nueva familia. Esta historia es un claro reflejo de cómo las decisiones tomadas en momentos de desesperación pueden cambiar el curso de muchas vidas, para bien y para mal. La joven madre, abrumada por la falta de recursos, el abandono del padre de su hijo, y el miedo al futuro, tomó una decisión precipitada que creyó era lo mejor para su bebé. En su mente, estaba protegiéndolo de una vida que no podía ofrecerle, pero la carga emocional y psicológica que siguió fue devastadora. A menudo, las madres jóvenes que se encuentran en situaciones difíciles pueden sentirse atrapadas, sin apoyo ni opciones, lo que las lleva a tomar decisiones que luego lamentan profundamente. Lo importante en casos como este es recordar que siempre hay alternativas. Nadie debe enfrentar estas decisiones sola. Existen organizaciones, líneas de ayuda y recursos comunitarios que ofrecen apoyo a mujeres en crisis, ya sea para orientarlas, proporcionarles asistencia económica o ayudarlas a tomar decisiones informadas sobre el futuro de su bebé. En lugar de tomar decisiones drásticas en momentos de desesperación, es crucial buscar ayuda antes de que las emociones tomen el control de la situación. Muchas veces, lo que parece una situación sin salida tiene soluciones si se pide el apoyo adecuado a tiempo. Si te encuentras en una situación similar o conoces a alguien que lo esté, no dudes en pedir ayuda. No estás sola. Organizaciones especializadas en apoyo a madres jóvenes, como líneas telefónicas de emergencia o refugios, pueden ofrecer orientación, apoyo emocional y recursos para enfrentar las dificultades. La adopción, si bien es una opción válida y noble, debe ser un proceso reflexivo y acompañado por profesionales, de manera que tanto la madre como el bebé reciban el cuidado necesario. Abandonar a un bebé en momentos de desesperación nunca es la única salida. Hay opciones seguras que permiten garantizar el bienestar del niño sin que la madre sufra el impacto emocional devastador que puede seguir. Tomar decisiones bajo presión emocional puede llevar a un remordimiento profundo, como en esta historia, pero existen formas de prevenirlo con el apoyo adecuado. No dejes que el miedo te guíe,
busca ayuda y orientación. Nadie tiene que enfrentar la maternidad sola, y siempre hay una forma de asegurar un mejor futuro para ti y tu hijo sin sacrificar tu bienestar mental. A veces, las decisiones más difíciles parecen ser las correctas en momentos de desesperación. Pero el tiempo no perdona, y las segundas oportunidades a menudo llegan demasiado tarde. Para aquellos que enfrentan decisiones imposibles, hay ayuda. Busca apoyo. No estás solo.